Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Después del directo que hicimos en el canal en nuestro último día de vacaciones, Ana Paula y yo, por cierto, directazo en el cual estuvisteis todos más que nunca ahí, y digo más que nunca porque hicimos récord de personas en directo a la vez, con un pico de 90 personas, pero un total de más de 2.200 personas. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Esto lo tenía que decir. Lo siguiente, al final, este canal es del Real Madrid. Y obviamente Messi no es del Real Madrid, ni lo va a ser, pero tiene consecuencias madridistas. Y por eso hablamos de Messi en el directo, en ese super directo que hicimos en las últimas horas. Pues bien, en este vídeo lo que vamos a hacer es decir algo que quizás es de perogrullo, pero que a un canal del Real Madrid le toca hacer. Que es que el adiós de Messi del Barça, su llegada casi que segura o muy segura al PSG, hace que el madridista vea más blanco que nunca la posibilidad de que Kylian Mbappé pueda llegar al Real Madrid este mismo verano. Y ya no es una cuestión de deseo, que también, como cualquier madridista, sino de datos y puntos objetivos. Porque el PSG ya el año pasado tuvo que reestructurar su masa salarial y hacer muchísimas cábalas para poder inscribir a todos los jugadores en la Liga. Y si llega Messi, todos no caben. Cuando se ha renovado Neymar por 40 millones de euros, cuando Kylian Mbappé cobra 25 millones o más de euros, y cuando Messi no va a cobrar obviamente menos de 40 millones de euros. Así que, por mucho dinero que tengas, hueco vas a tener que hacer. Y además, Mbappé termina el próximo año contrato. Y tú ahí ya vas a tener que analizar la posibilidad de, o bien, te lo comes con patatas y luego se va gratis, o le sacas algo de dinero y estructurar a Messi a nivel salarial en el PSG y en la Liga te es más sencillo vendiendo a Mbappé que no vendiéndolo. Y obviamente te es más fácil vender a Mbappé al Real Madrid directamente que tener que vender a 4 o 5 futbolistas. Por lo que, lógicamente, en este canal toca decir que Messi, si va al PSG, Mbappé tiene más opciones reales que nunca de vestir la camiseta del Real Madrid. Mientras tanto, Florentino, si le sale bien la jugada, que yo no digo que la tenga premeditada hace tiempo, aunque ya se hablaba hace varios meses, cosas de la vida, que Messi iba a acabar en el PSG. Incluso cuando se daba por hecho que iba a renovar por el Barça. Pues, paradojas de la vida, parece que lo de Messi está casi hecho y que la puerta Kylian Mbappé-Real Madrid está más abierta que nunca. Y todo el madridismo expectante y sonriente ante lo que puede ser un movimiento de impacto descomunal. Si cuando al Barça le quitamos a Figo estuvieron 3 o 4 años temblando, vamos a ver qué es lo que pasa ahora si Messi va al PSG y Kylian Mbappé va al Real Madrid, y al Barça vamos a ver qué maniobra hace. Pero desde luego puede ser un movimiento absolutamente nuclear en favor del Real Madrid, que también digo, y lo digo, el Real Madrid necesita más que nunca a Mbappé, pero la verdad es que Mbappé ahora mismo es más factible que nunca. Es decir, se han dado todos los efectos dominó para que Florentino haga los esfuerzos que tenga que hacer, que Mbappé haga los esfuerzos también que pueda hacer dentro del orden, y que, al final, quedemos todos contentos. Y digo todos, porque ahora mismo Nasser Al-Khelaifi, a nivel mediático-social, como dije en el directo último que hicimos, ha encontrado, sin querer queriendo, su momento para vender mejor el adiós de Mbappé. No es lo mismo que se vaya Mbappé y no venga ningún crack, a que se vaya Mbappé y venga Leo Messi. Que desde París seguro que muchos siguen pensando que Messi es mejor que Mbappé actualmente. O sea que los parisinos podrán echar de menos a Mbappé, pero no va a ser lo mismo pensar en Mbappé y no tener ningún sustituto de garantías que a que se vaya Mbappé
y estén Messi y Neymar juntos. Ilusión iban a tener. Y nosotros también. PSG contento, Messi contento, Mbappé contento, Real Madrid contento y madridistas flipando.